Mi nombre es Elena Morales, y esta historia comienza la noche en que mi propio hijo me dejó sin hogar, sin techo, sin dignidad, empapada bajo una tormenta que parecía querer borrar mi existencia de la faz de la tierra. Pero para entender cómo llegué a ese instante, cuando la lluvia golpeaba mi rostro como pequeñas agujas de hielo, y mi cuerpo temblaba no solo por el frío, sino también por una tristeza que ningún médico podría curar, es necesario retroceder varias décadas, hasta el momento en que mi vida se volvió inseparable de la de un pequeño ser que yo amé más que a mi propia alma. Antes de continuar con esta historia que hará que te arda el pecho de impotencia desde los primeros instantes, hasta que la verdad, luminosa y brutal, salga finalmente a la superficie, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, porque nos encanta saber desde qué rincones del mundo nos acompañan quienes no soportan la injusticia. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque lo que estás a punto de escuchar no es simplemente una historia, sino un espejo de lo que puede ocurrir cuando la traición nace justamente en el lugar donde deberíamos sentirnos más protegidos. Tenía apenas 23 años cuando nació mi hijo Tomás, después de un parto que se extendió durante más de 18 horas ininterrumpidas, horas en las que el dolor me desgarraba por completo, pero que aún así no fueron suficientes para disminuir el amor gigantesco que brotó en mi interior cuando lo sostuve por primera vez entre mis brazos. Aquel día, mientras lo veía respirar con esa delicadeza casi divina que solo tienen los recién nacidos, juré que jamás permitiría que le faltara nada, que haría todo lo que estuviera en mis manos para que su vida fuera más fácil que la mía, para que él pudiera alcanzar aquello que yo misma nunca tuve. A ese juramento entregué mis días, mis noches, mis fuerzas, mi juventud y muchas veces hasta mi salud. Elena Morales no tuvo una vida sencilla, ni mucho menos privilegiada. Mi esposo Alejandro trabajaba en una pequeña empresa como contador, pero lo que ganaba apenas alcanzaba para cubrir lo indispensable, de modo que yo pasaba largas horas frente a mi máquina de coser, fabricando vestidos, remendando pantalones, ajustando camisas, haciendo milagros con telas que otras personas habrían tirado a la basura. Mis manos se llenaban de heridas, mis dedos se partían por el roce constante con la aguja, mis ojos ardían por el cansancio, pero aún así me esforzaba con una devoción casi ciega, porque sabía que cada prenda significaba alimento para mi hijo, significaba zapatos nuevos para la escuela, significaba cuadernos sin hojas arrancadas, significaba la posibilidad de que él soñara más alto de lo que yo misma había soñado. Esos años estuvieron llenos de sacrificios, y aunque muchas veces me acostaba llorando en silencio para no despertar a mi familia, jamás me arrepentí. Cuando Tomás cumplió 18 años, y digo 18 escrito con letras, porque esta historia merece ser relatada con el cuidado de un susurro que no traicione su peso, él quiso estudiar administración de empresas. La matrícula universitaria costaba más de lo que nosotros podíamos permitirnos, así que tomé una decisión que aún hoy recuerdo con un nudo en la garganta. Vendí mi único anillo de oro, una joya heredada de mi abuela, una pieza que había pasado por 4 generaciones de mujeres de mi familia. Lo vendí sin titubear porque en mi corazón no había duda alguna. El futuro de mi hijo valía infinitamente más que cualquier objeto material, sin importar cuán sagrado fuera. Aquel día, cuando pagamos el primer semestre, pensé que Tomás algún día recordaría ese sacrificio con gratitud. Y durante un tiempo, así fue. Él estudiaba, yo seguía cociendo hasta las 3 de la madrugada, y aunque el cansancio me aplastaba como una piedra gigantesca, había en mí una alegría silenciosa, la alegría de saber que estaba construyendo algo para mi hijo, que lo estaba impulsando hacia una vida mejor. Pero el destino tiene formas crueles de cambiar los caminos, y poco a poco fui notando cómo mi hijo se alejaba, cómo el brillo que alguna vez tuvo en los ojos cuando me hablaba de sus planes comenzaba a apagarse. Todo se volvió irreconocible cuando Tomás conoció a Valeria, la mujer que eventualmente se convertiría en su esposa. Era una muchacha con gustos caros, modales fríos y una mirada que inspeccionaba a las personas como si estuviera buscando defectos que pudiera criticar luego. Desde el primer instante supe que no me quería, pero me esforcé por tratarla con respeto, con cordialidad, con esa paciencia que solo tiene una madre que no quiere perder a su hijo. Y aún así, no importaba cuánto intentara acercarme, su desdén era evidente.
como si yo fuera una presencia incómoda, un recordatorio de un pasado humilde que ella preferiría borrar. Con el tiempo, Tomás comenzó a cambiar también. Sus visitas se volvieron más breves, sus palabras más secas, sus abrazos más fríos. Primero dejó de quedarse a comer conmigo, luego dejó de llamarme. Después, dejó de responder a mis mensajes, y cada vez que yo intentaba entender qué estaba pasando, su respuesta era un reproche velado, como si yo fuera la culpable de su incomodidad, como si el simple hecho de existir fuera una carga para él. Pasaron meses, y luego años, hasta que un día, una tarde gris que presagiaba tormenta, Tomás me dijo que necesitaba hablar conmigo. Su tono era tan serio que sentí algo helarse en mi interior antes siquiera de escucharlo. Nos sentamos en mi sala, esa misma sala donde él había dado sus primeros pasos, donde había reído tantas veces siendo niño, donde yo había celebrado cada uno de sus logros como si fueran victorias propias. Pero esta vez, su mirada no era la de un hijo, sino la de un juez. Me dijo que la casa donde yo vivía, la misma casa donde había criado a mis hijos, la misma casa donde había reído junto a mi esposo durante más de 40 años, era ahora demasiado grande para mí, que era un peligro que yo viviera sola, que lo mejor para todos sería que yo la vendiera y buscara un lugar más pequeño, una residencia para personas mayores. Me dijo que había encontrado compradores interesados, que él mismo había conversado con ellos, que era una oportunidad única. Y todo lo dijo con esa frialdad meticulosa que no admite réplica, como si estuviera hablándole a una extraña. Le supliqué. Le recordé lo que esa casa significaba para mí. Le dije que ahí estaba mi vida entera. Pero él, mi propio hijo, me miró como si nada de eso importara. Y así comenzó mi caída. No lo sabía entonces, pero ese sería el primer paso hacia la noche más oscura de mi existencia, la noche en que me quedé sola bajo la lluvia, sosteniendo una maleta vieja mientras mi hijo cerraba la puerta en mi rostro, como si yo fuera una desconocida peligrosa, como si no fuera la mujer que había sangrado, trabajado y sacrificado todo por él. Pero lo que él no sabía es que el destino nunca deja una injusticia sin respuesta, y lo que estaba por ocurrir después cambiaría no solo su vida, sino también la mía, para siempre. La tarde en que Tomás tomó la decisión definitiva de arrancarme de mi propio hogar, la casa estaba envuelta en un silencio que jamás había conocido. Un silencio espeso que parecía colarse por cada rendija de las paredes. Un silencio que presagiaba que algo terrible estaba a punto de suceder, aunque yo misma todavía no lograba comprender la magnitud de lo que venía. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas, de un gris casi metálico, y el aire olía a esa mezcla inconfundible de tierra mojada y hojas podridas que anuncia la llegada de una tormenta grande, de esas que no se conforman con mojar la tierra, sino que buscan devorarla completamente. Cuando Tomás entró por la puerta principal, no trajo consigo el saludo habitual que solía dar en los viejos tiempos, ni siquiera una sonrisa o un gesto amable. Solo llevaba un semblante rígido, una expresión tensa que, aunque trataba de ocultarlo, traicionaba la intención que ya hervía en su interior. Le pregunté si estaba bien, si había pasado algo en su trabajo, o si Valeria, su esposa, estaba enojada por alguna razón, pero él simplemente me pidió que me sentara, y su voz sonaba extraña, pesada, casi como si estuviera ensayada, como si cada palabra hubiera sido preparada con anticipación, para no dejar ningún espacio a la duda ni al cuestionamiento. Me senté con el corazón acelerado, porque en ese instante supe que lo que estaba a punto de escuchar no sería una buena noticia, aunque todavía conservaba la esperanza, esa esperanza ingenua que solo puede tener una madre que, sin importar cuánto daño reciba, continúa creyendo que todo puede solucionarse con amor, comprensión y paciencia. Pero Tomás, mi hijo, había dejado de ser el muchacho sensible y generoso que yo crié. Se había convertido en alguien que yo apenas reconocía, en alguien cuyas prioridades habían sido moldeadas no por el agradecimiento, sino por la ambición y la influencia de una mujer que jamás había visto en mí una suegra, sino un obstáculo, una presencia incómoda que debía ser eliminada de su vida. Se aclaró la garganta y, sin mirarme directamente a los ojos, comenzó a hablar. Me dijo que había estado pensando mucho en mi bienestar, que había llegado a la conclusión de que yo no podía seguir viviendo sola en una casa tan grande, que era un peligro para mí,
que necesitaba un entorno más controlado y seguro. Mientras pronunciaba esas palabras, noté cómo sus manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por una mezcla de determinación y frialdad, como si estuviera tratando de convencerse de que aquello que estaba diciendo era realmente lo mejor para mí, cuando en el fondo ambos sabíamos que no era verdad. Yo intenté responder. Intenté explicarle que la casa no era un simple edificio de paredes y techos, sino un espacio lleno de recuerdos, de momentos que habían dado forma a mi existencia, de fotografías colgadas en los pasillos que narraban una vida entera llena de sacrificios, amor y esfuerzo. Le dije que allí había criado a él y a su hermana fallecida, que cada rincón tenía un fragmento de nuestra historia, una historia que él estaba tratando de borrar como si fuera una mancha incómoda en una camisa recién planchada. Pero Tomás no quería escuchar. Sus ojos evitaban los míos, y cada vez que yo intentaba acercarme emocionalmente, él levantaba un muro invisible que me mantenía lejos, un muro construido con años de influencia de Valeria y con ambiciones económicas que yo no quería creer que existieran. Entonces, sacó un sobre de su maletín. En su interior había documentos. Eran papeles de venta, contratos, autorizaciones, formularios que ya habían sido firmados y sellados. En ese instante, mi respiración se detuvo. No entendía cómo era posible que él hubiera hecho todo eso sin consultarme, cómo había tenido la frialdad de tomar una decisión tan devastadora para mí, sin siquiera pedirme mi opinión. Cuando le pregunté qué significaba todo aquello, me dijo que ya había vendido la casa, que la transacción estaba casi cerrada, que solo faltaba mi firma para completar el proceso, y que si yo me negaba a firmar, él tendría que recurrir a otras vías legales para obligarme a dejar la propiedad. Lo miré horrorizada. Era como si un golpe invisible me hubiera atravesado el pecho. Nunca imaginé que mi propio hijo sería capaz de hacer algo así, de traicionar no solo mi confianza, sino todo lo que yo había dado por él. Le dije que no firmaría nada, que no me iría de mi casa, que no permitiría que él me arrancara de la única seguridad que me quedaba en mi vejez. Y cuando dije eso, él finalmente me miró, y en su mirada no vi tristeza, ni duda, ni remordimiento. Solo vi cansancio, como si yo fuera una carga demasiado pesada que debía ser removida para que él pudiera seguir adelante con su vida. Después de una discusión que duró más de 2 horas, él se puso de pie, recogió los documentos, y antes de marcharse me dijo que volvería al día siguiente con su esposa para resolver el asunto de una vez por todas. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa en penumbra, pasando mis dedos por los marcos de las puertas, mirando las fotografías que colgaban en la sala, escuchando el eco de mis pasos en un lugar que había estado lleno de risas, voces, música y vida. Era como si un fantasma invisible estuviera borrando mi pasado mientras yo intentaba aferrarme a él con todas mis fuerzas. Y así llegó el día siguiente. Tomás regresó acompañado de Valeria, quien llevaba una expresión de triunfo disfrazada de preocupación fingida. Desde que entró, comenzó a inspeccionar la casa como si ya fuera su propiedad, como si estuviera calculando cuántas reformas podría hacer una vez que yo me marchara. Ella habló más que él. Me dijo que era lo mejor para mí, que necesitaba cuidados, que no podía seguir viviendo sola, que un departamento pequeño sería más fácil de mantener. Cada palabra suya era como una daga que se clavaba lentamente en mi corazón. La discusión se volvió tan intensa que sentí que el aire dentro de la casa se había vuelto irrespirable. Mis piernas temblaban, mis manos sudaban, y en determinado momento tuve que sentarme porque sentí que me faltaba el oxígeno. Pero ellos no paraban. No mostraban compasión alguna. No mostraban humanidad. Era como si estuvieran negociando la venta de un objeto inservible y no la vida de una mujer que había dado todo por ellos. Cuando finalmente perdí la calma y les dije que no permitiría que me sacaran de mi propia casa, Valeria hizo un gesto hacia Tomás, un gesto que jamás olvidaré, un gesto que decía claramente que era hora de actuar. Tomás respiró hondo, se acercó a mí, tomó mi maleta vieja, esa maleta que yo había usado cuando era joven, y comenzó a llenarla con mi ropa sin pedirme permiso, sin preguntarme qué quería llevarme. Yo intenté detenerlo, intenté quitarle la maleta, pero él me empujó suavemente y me dijo que no lo hiciera más difícil. Cuando terminó, caminó hacia la puerta de la casa, abrió, salió y colocó mi maleta bajo el porche. Me pidió que lo acompañara. Yo no quería moverme,
No quería salir, no quería abandonar mi hogar, pero la presión emocional era tan abrumadora que mis piernas se movieron casi sin que yo lo decidiera. Cuando crucé la puerta, la lluvia había comenzado a caer, primero como una llovizna ligera, luego como un aguacero que golpeaba el suelo con la fuerza de 1000 dedos, tamborileando sin descanso. Y allí, bajo esa lluvia que parecía haber sido enviada para lavar de mi vida lo que quedaba de esperanza, mi hijo cerró la puerta sin mirar atrás. Cerró la puerta con un golpe seco, fuerte, definitivo, como si quisiera sellar un capítulo de su vida, como si yo fuera un estorbo que debía ser eliminado. Sentí que mis piernas fallaban. La lluvia empapó mi ropa, mi cabello, mis zapatos. El agua caía por mi rostro mezclada con lágrimas que yo ya no tenía fuerza para contener. No entendía cómo había llegado a ese punto, cómo mi vida se había desmoronado de esa manera. Pero mientras permanecía bajo la tormenta, sentí algo extraño, una fuerza que no sabía que tenía, una voz interna que me decía que aunque me hubieran arrebatado todo, no podrían arrebatarme la dignidad ni la capacidad de luchar. Lo que ocurrió después, en esa misma noche, cambiaría el rumbo de mi destino para siempre. Porque aunque yo no lo sabía aún, alguien estaba a punto de cruzarse en mi camino. Alguien que vería en mí no una carga, no un estorbo, sino una persona valiosa cuyo sufrimiento no podía ignorarse. Y así, mientras la lluvia seguía cayendo con una violencia implacable, comenzó el capítulo más inesperado y transformador de mi vida. La lluvia seguía cayendo con una intensidad que parecía alimentarse de mi propia angustia, como si el cielo estuviera decidido a acompañarme en mi desgracia, derramando sobre mí un torrente interminable que empapaba no solo mi ropa, sino también cada recuerdo que llevaba conmigo. Recuerdos que, en ese momento, se sentían como piedras mojadas pesando dentro de mi pecho, recordándome a cada instante que ya no tenía hogar, que ya no tenía un espacio donde refugiarme, que la vida que había construido con tanto sacrificio había sido arrancada de mis manos por la persona que menos imaginé, mi propio hijo. Me quedé allí de pie durante varios minutos, incapaz de moverme, incapaz de comprender del todo lo que acababa de suceder. El agua caía sobre mi cara con tanta fuerza que apenas podía ver, y aún así, no traté de cubrirme, no traté de buscar abrigo, porque parte de mí se negaba a aceptar que no había vuelta atrás, que la puerta que se había cerrado detrás de mí no volvería a abrirse, que el sonido seco con el que Tomás la había cerrado era más que un simple gesto físico, era la manifestación de una ruptura emocional que ya no tenía remedio. Finalmente, cuando mis piernas comenzaron a temblar por el frío y la humedad, decidí caminar. No sabía a dónde ir, ni qué hacer, ni cómo enfrentar la noche que apenas estaba comenzando. Caminé por la acera con pasos lentos, arrastrando mis pies como si cada movimiento fuera una lucha contra un mundo que de pronto se había vuelto demasiado grande y demasiado hostil para alguien como yo. La calle estaba casi vacía, solo algunos coches pasaban de vez en cuando, levantando agua a los costados y salpicando mi falda ya empapada. El viento soplaba con una fiereza que hacía que las ramas de los árboles se movieran como si estuvieran lamentándose también, golpeando unas contra otras, produciendo un sonido lúgubre que acompañaba mi caminar. A cada paso que daba, sentía el peso de la maleta que Tomás había colocado en el porche como si fuera basura que debía ser recogida. Una maleta vieja, con costuras desgastadas, que contenía apenas unas cuantas prendas y un par de objetos que yo había alcanzado a rescatar antes de que él me los arrebatara de las manos. Me detuve bajo un árbol grande, uno de esos árboles que llevan décadas ahí, testigos silenciosos de la vida del vecindario, y apoyé mi maleta en el suelo lleno de barro. Mis manos temblaban. No sabía si del frío, del cansancio o de la tristeza, quizá de una mezcla desgarradora de todo a la vez. Intenté respirar hondo, llenar mis pulmones con aire, pero me resultó difícil, como si el propio aire se negara a entrar en un cuerpo tan golpeado por la vida. Recordé entonces la primera vez que Tomás dio sus primeros pasos en esa misma calle, sosteniéndome de la mano mientras avanzaba tambaleándose hacia mí, riendo con ese sonido puro que solo tienen los niños. Recordé las tardes en que lo llevaba al parque que estaba a unas pocas cuadras, cómo corría detrás de las palomas, cómo me abrazaba cuando se cansaba, y sentir la enorme distancia que había entre ese niño dulce
y el hombre frío que me había dejado bajo la lluvia era un dolor que no sabía cómo soportar. Seguí caminando sin rumbo, solo para evitar quedarme quieta en un lugar donde los recuerdos me atacaran como sombras despiadadas. Me dolían los pies, me dolía la espalda, me dolía el alma entera. Había algo profundamente humillante en caminar bajo la lluvia con una maleta vieja, sabiendo que no tenía a dónde ir, sabiendo que el mundo, tan vasto, no tenía un solo rincón para mí esa noche. Llegué a la plaza del barrio, un lugar que había sido escenario de tantas actividades familiares en el pasado. Allí estaban los bancos de madera donde me sentaba con mi esposo cuando él aún vivía, donde conversábamos durante horas sobre nuestros hijos, sobre nuestro futuro, sobre las esperanzas que teníamos para ellos. Me acerqué a uno de esos bancos, pero estaba completamente empapado, así que me limité a quedarme cerca, apoyada en un poste de luz, sintiendo el peso de la noche caer sobre mí, como una gigantesca manta húmeda. La lluvia comenzó a disminuir apenas un poco, lo suficiente para que pudiera abrir la maleta y buscar una bufanda que recordaba haber guardado allí. Era una bufanda vieja, tejida por mí misma hace muchos años, cuando aún tenía fuerzas para trabajar en cosas que no fueran estrictamente necesarias. La puse alrededor de mi cuello con manos temblorosas, sintiendo un leve consuelo en el calor tenue que me ofrecía, aunque sabía que no sería suficiente para mantenerme a salvo durante toda la noche. A lo lejos, escuché el sonido de un trueno que retumbó como un rugido en el cielo, seguido de relámpagos que iluminaban la calle por unos breves instantes, revelando sombras largas y distorsionadas. Era una noche peligrosa para cualquiera, pero especialmente para una mujer de mi edad, que de pronto había quedado desamparada. Me pregunté cuánto tiempo podría resistir así, cuánto tiempo antes de que mi cuerpo, cansado por los años y por la vida entera, dijera basta. Me moví hacia una parada de autobús que tenía un pequeño techo, apenas una lámina de metal sostenida por dos columnas finas, pero que al menos podía protegerme un poco del agua que seguía cayendo sin compasión. Me senté allí, abrazando mi maleta, como si ese simple acto pudiera devolverme algo de control sobre mi vida, algo de dignidad. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de mi hijo cerrando la puerta volvía a mi mente con una nitidez dolorosa. Pasé lo que parecieron horas en esa parada, viendo pasar autos que no se detenían, escuchando el sonido del viento, sintiendo cómo mis dedos comenzaban a entumecerse. Había muy poca gente en la calle a esa hora, casi nadie caminando bajo la lluvia, y por momentos sentí miedo, un miedo profundo que no había sentido desde mi juventud, cuando la vida también había sido difícil, pero nunca tan cruel como esa noche. Fue entonces, mientras inclinaba la cabeza hacia adelante tratando de mantener los ojos abiertos, que escuché pasos acercándose. Eran pasos lentos, firmes, que resonaban en los charcos como si cada pisada tuviera un propósito. Levanté la mirada y vi la figura de un hombre de unos 50 años aproximadamente, aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por el borde de su abrigo y por la sombra proyectada por la luz tenue del farol cercano. Caminaba directo hacia la parada donde yo estaba, pero no con la prisa de quien busca refugio, sino con la serenidad de quien ya ha visto demasiado en la vida como para temer a la lluvia. Al pasar frente a mí, disminuyó la velocidad y me observó con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, no por desconfianza, sino porque estaba tratando de entender qué hacía una mujer mayor sola bajo la tormenta, a esas horas de la noche, con una maleta vieja a los pies. Se detuvo a un lado, como dudando si debía o no hablarme, y después de unos segundos que parecieron eternos, dio un paso hacia mí. Su voz, cuando finalmente habló, era profunda y cálida, una voz que transmitía una humanidad que esa noche yo creía extinguida del mundo. Me preguntó si necesitaba ayuda, si estaba bien, si tenía algún lugar a donde ir. Al principio no supe qué responder. Las palabras simplemente no salían de mi boca, como si la tristeza hubiera sellado mis labios. Pero él no se rindió. Me habló con suavidad, se agachó un poco para estar a mi altura, y me dijo que no debía tener miedo, que no era peligroso, que solo quería asegurarse de que yo estuviera a salvo. Cuando finalmente logré murmurar unas pocas palabras, apenas explicando que no tenía dónde pasar la noche, él asintió lentamente, como si aquella confesión hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Me preguntó mi nombre,
Y cuando le dije que me llamaba Elena, su expresión cambió de inmediato, como si ese nombre hubiera despertado un recuerdo olvidado en su mente. Se presentó como Julián Méndez, y me dijo algo que hizo que mi corazón latiera con fuerza por primera vez en toda la noche. Me dijo que años atrás yo había ayudado a su madre sin pedir nada a cambio, que jamás había olvidado ese gesto, que siempre se preguntó qué había sido de mí, y que ahora, al encontrarme de esta manera, sentía que la vida le estaba dando la oportunidad de devolverme aquella bondad que yo había tenido con su familia. No podía creer lo que estaba escuchando. Años atrás había trabajado como costurera para su madre, quien atravesaba un momento económico difícil, y recuerdo que una vez, al ver que no tenía suficiente para pagarme, decidí arreglarle un vestido sin cobrarle absolutamente nada. Fue un gesto pequeño que yo había olvidado, pero que para esa mujer había significado mucho. Y ahora, su hijo estaba frente a mí, ofreciéndome su ayuda en la noche más oscura de mi vida. Lo que ocurrió después esa noche marcaría el comienzo del giro más inesperado de todo mi destino. Un giro que cambiaría no solo mi vida, sino también la de mi hijo, y que demostraría que ninguna injusticia queda sin respuesta, porque la vida siempre encuentra la manera de equilibrar las balanzas. Julián me miró con una seriedad que contrastaba con la calidez de su voz, y me indicó que lo siguiera. Cada paso que daba detrás de él me hacía sentir más ligera y al mismo tiempo más consciente de lo frágil que era mi situación. La noche, el frío, la lluvia, todo parecía desvanecerse mientras él avanzaba con seguridad por calles semidesiertas que yo apenas reconocía, como si me llevara a otro mundo, un mundo donde mi sufrimiento podía ser mitigado aunque no olvidado, un mundo donde tal vez la vida aún tenía planes para mí. Llegamos a un vehículo estacionado bajo un farol que lanzaba luz amarillenta sobre el pavimento mojado. Era un coche discreto, de color oscuro, pero impecablemente cuidado, y cuando abrió la puerta y me invitó a entrar, sentí una mezcla de alivio y desconfianza, como si una parte de mí supiera que debía estar agradecida, y otra parte no quisiera entregarse del todo, no quisiera confiar de nuevo en alguien después de haber sido traicionada por aquellos que más amaba. Mientras avanzábamos por calles empapadas, Julián me contó que su madre había hablado de mí muchas veces, que recordaba mi generosidad, mi esfuerzo, y cómo en los momentos más difíciles nunca pedí nada a cambio. Cada palabra que pronunciaba era como un bálsamo que calmaba la quemadura de la traición que aún ardía en mi pecho, pero también despertaba una curiosidad inquietante. ¿Cómo había encontrado él exactamente esta noche? ¿Cómo sabía que necesitaba ayuda en el momento más desesperado de mi vida? No me dio tiempo de formular preguntas porque la ruta que tomábamos nos llevó a zonas más apartadas de la ciudad, donde los edificios eran más escasos y la luz de los faroles menos constante, y yo empecé a darme cuenta de que estábamos alejándonos no solo físicamente, sino también de todo lo que conocía. Cada calle, cada esquina, parecía diseñada para borrar cualquier rastro de la mujer empapada y destrozada que yo había sido hacía apenas unos minutos, y en su lugar, prepararme para algo que aún no comprendía del todo. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, llegamos a una casa antigua pero sólida, ubicada al final de un camino rodeado de árboles frondosos que protegían la propiedad de miradas curiosas. La fachada estaba cubierta de enredaderas y hojas húmedas, y el sonido de la lluvia golpeando el techo y los cristales parecía amortiguado, como si estuviéramos entrando en un espacio separado del mundo, un lugar seguro donde las tormentas externas, tanto las meteorológicas como las emocionales, podían ser contenidas. Julián abrió la puerta y me hizo pasar. El interior estaba cálido, iluminado suavemente por lámparas que proyectaban sombras tranquilizadoras sobre las paredes. Me indicó que me sentara mientras él preparaba una bebida caliente, y al tomar la taza que me ofreció, sentí como un calor casi físico recorría mi cuerpo, devolviéndome una sensación de seguridad que no había experimentado desde hacía demasiado tiempo. Cada sorbo era un recordatorio de que, aunque había sido traicionada por mi hijo, todavía existían personas que podían actuar con bondad y respeto. Mientras bebía lentamente, Julián comenzó a explicarme que él no era simplemente un extraño que me había encontrado esa noche, que su familia y yo habíamos estado conectadas años atrás de una manera que yo apenas recordaba, y que aquel encuentro no era mera coincidencia, sino la oportunidad de corregir viejas injusticias
y proteger a alguien que había demostrado valor y generosidad incluso en las circunstancias más difíciles. Cada palabra que pronunciaba resonaba en mi mente con una mezcla de incredulidad y esperanza. Era posible que alguien recordara mis sacrificios y los valorara realmente, sin esperar nada a cambio, sin intentar aprovecharse de mí. Me explicó que no solo me ofrecería refugio temporal, sino que también tenía contactos y recursos que podrían asegurar que mi situación económica y personal se estabilizara, que no volvería a pasar hambre ni frío, y que se iniciaría un proceso para asegurar que mi hijo no pudiera volver a perjudicarme de manera legal ni emocional. Yo apenas podía creerlo. Después de tantas noches de desvelo, sacrificios y traición, el simple hecho de escuchar que alguien estaba dispuesto a luchar por mí parecía un sueño imposible, un milagro en medio de la tormenta que todavía rugía afuera. Pero Julián no se detuvo ahí. Me pidió que escuchara atentamente, porque la vida que yo había conocido estaba a punto de dar un giro aún más grande, uno que involucraría secretos familiares y financieros que yo jamás hubiera imaginado. Me habló de documentos escondidos, de contratos antiguos, de cuentas que habían sido manipuladas por personas cercanas a mi hijo, y de cómo mi posición como víctima de su traición podría convertirse en una fuerza que, utilizada con sabiduría, permitiría no solo recuperar lo que había perdido, sino también exponer la injusticia y proteger mi futuro. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de miedo y emoción. La tormenta afuera parecía reflejar la intensidad de mis pensamientos, el temor de enfrentar a mi hijo, la duda sobre cómo sería capaz de hacerlo, y al mismo tiempo, un fuego que comenzaba a encenderse en mi interior, una chispa de determinación que no había sentido desde hacía décadas. La vida me había arrojado a la miseria, me había puesto bajo la lluvia, me había humillado frente a la persona que más amaba, pero ahora, en ese refugio cálido, escuchando las palabras de Julián, comprendí que la historia no había terminado, que mi tiempo de inacción había llegado a su fin y que la próxima fase de mi vida requeriría valor, estrategia y un corazón firme. Fue entonces que Julián me entregó una carpeta gruesa, llena de documentos, fotografías y registros que detallaban cada movimiento financiero, cada transacción sospechosa y cada intento de mi hijo y su esposa por apropiarse de lo que legítimamente me pertenecía. El simple contacto con aquellos papeles provocó un estremecimiento en mí. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas que yo no había sabido armar, un mapa de traición y codicia que me permitiría, si actuaba con inteligencia, recuperar no solo mi hogar, sino también mi dignidad y mi poder sobre la situación que hasta hacía poco parecía desesperada. Julián me miró y dijo con voz firme: «Elena, lo que tienes en tus manos es más que evidencia, es la llave para cambiar tu vida, y si lo deseas, para poner a tu hijo en su lugar. Pero debemos actuar con cuidado, porque cada movimiento que hagamos será observado, y la codicia puede ser peligrosa si no se maneja con prudencia». Aquella noche, mientras la lluvia comenzaba a ceder y el viento traía un aroma a tierra húmeda mezclado con hojas y musgo, comprendí que había recibido una segunda oportunidad, una oportunidad que no podía desperdiciar, una oportunidad que requeriría de coraje, paciencia y una estrategia meticulosamente planeada. La tormenta exterior disminuía, pero dentro de mí se encendía un huracán de determinación que marcaría el inicio de un capítulo de mi vida lleno de justicia, revelaciones y sorpresas que nadie, ni siquiera mi propio hijo, podría prever. Elena seguía empapada, con cada hilo de su ropa pegado a su piel y el corazón latiéndole desbocado, mientras Julián la conducía por calles que ella apenas reconocía. Cada paso la alejaba no solo de la tormenta y de la indiferencia de sus hijos, sino también de la sensación de derrota que la había acompañado durante tantas semanas. Julián hablaba con calma, explicando que su familia había guardado un registro detallado de cada injusticia que había sufrido, de cada sacrificio que había hecho en silencio, y que ahora todo eso podría ser revertido con inteligencia y paciencia. Al llegar a la casa que Julián le ofrecía como refugio temporal, Elena se sorprendió por su solidez y calidez. Era un lugar que emanaba seguridad, lejos del frío de la ciudad y del desprecio de aquellos que alguna vez había considerado su familia. Allí, en medio del silencio interrumpido solo por el sonido de la lluvia amainando contra los ventanales, Julián le entregó una carpeta gruesa. Dentro había documentos, contratos,
fotografías y registros que detallaban cada maniobra financiera y cada intento de apropiación de sus bienes por parte de Tomás y su esposa. Cada hoja era una prueba del abuso de poder, de la codicia y de la traición que había enfrentado. Elena sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No era solo evidencia, era la llave que le permitiría recuperar su hogar y su dignidad, y también una herramienta para enfrentar a su hijo con la verdad que él nunca quiso ver. Julián le explicó que cada movimiento debía ser calculado, que la paciencia y la estrategia serían sus mayores aliadas. El simple hecho de estar allí, con la tormenta pasando afuera y un refugio seguro alrededor, encendió en Elena una chispa de determinación que no había sentido desde que había sido traicionada. Julián le mostró cómo presentar la evidencia, cómo contactar a abogados de confianza y cómo evitar que cualquier maniobra de su hijo pudiera neutralizar sus esfuerzos. Elena, aunque exhausta, comenzó a planear en su mente los pasos a seguir. Comprendió que esta no sería solo una lucha por bienes materiales, sería una confrontación con la traición, con la ingratitud, y también con la posibilidad de enseñar a Tomás una lección que jamás olvidaría. Mientras escuchaba, Elena recordó todos los sacrificios que había hecho, cada noche en vela, cada esfuerzo para garantizar la educación de Tomás, cada momento de su vida entregado sin esperar nada a cambio. Ahora, por primera vez, todo ese pasado cobraba un nuevo significado, no como simple memoria de dolor, sino como el fundamento de su fuerza, la base de un plan que la devolvería a la posición que siempre mereció. Julián cerró la carpeta y miró a Elena con una seriedad que la hizo estremecerse. Elena, todo lo que necesitas para cambiar tu situación está aquí. Pero recuerda, cada acción debe ser medida. Tu hijo no sabe lo que se avecina, y eso juega a tu favor. Elena respiró hondo. La tormenta exterior había cedido, pero dentro de ella se desataba un huracán de determinación, coraje y resolución. La noche más oscura de su vida estaba dando paso a la fase más inesperada, la del regreso, la de la justicia y la de la verdad finalmente revelada. Esa noche, mientras la ciudad dormía ajena a su destino, Elena se sentó junto a la ventana, con la carpeta abierta delante de ella y la lluvia suave golpeando los cristales. Por primera vez, desde que Tomás la había echado de su propia casa, sintió que no estaba sola. Había aliados, había evidencia y, sobre todo, había un plan. Un plan que cambiaría no solo su vida, sino también la percepción que su hijo tenía de ella y de los límites que jamás debería cruzar. Y así, con el corazón acelerado y una claridad que hacía meses no sentía, Elena Morales comenzó a trazar la ruta que la llevaría de la humillación y la traición a la justicia, a la recuperación de su hogar y a la demostración de que, aunque la bondad pueda ser ignorada, la verdad siempre encuentra la manera de imponerse. Elena Morales pasó la noche revisando cada documento, cada recibo y cada contrato con cuidado obsesivo. Cada línea, cada firma, cada fecha, revelaba un patrón de codicia y manipulación que Tomás y Valeria habían tejido durante años sin que ella se diera cuenta. La rabia se mezclaba con la determinación. No solo recuperaría lo que le pertenecía, sino que demostraría a su hijo que una madre que ha dado todo por sus hijos nunca debe ser subestimada. A la mañana siguiente, Julián le presentó a un abogado especializado en casos de fraude y abuso familiar. Su nombre era Ricardo Salinas, un hombre de 45 años con la reputación de ser implacable en defensa de sus clientes. Ricardo escuchó atentamente el relato de Elena y revisó la carpeta con precisión quirúrgica. «Elena», dijo finalmente, «lo que tienes aquí es más que evidencia. Es un mapa para desmontar cualquier intento de tu hijo por apropiarse de lo que es tuyo. Pero debemos actuar con cautela. Un movimiento en falso, y podrían adelantarse». Elena asintió, sintiendo cómo una mezcla de miedo y emoción recorría su cuerpo. No podía permitir que la impaciencia la hiciera cometer errores. Durante horas planearon la estrategia. Primero notificarían formalmente a Tomás y Valeria sobre las irregularidades financieras y legales. Después, involucrarían a las autoridades correspondientes y finalmente asegurarían la restitución de su hogar y la protección de su patrimonio. Cada paso debía ser calculado, como un jaque mate anticipado. Al mismo tiempo, Elena comenzó a reconstruir su confianza interna.
Se miraba al espejo y veía no a una mujer derrotada, sino a alguien que, a pesar de la traición y el dolor, había logrado transformar la humillación en poder. Julián le recordó que la paciencia y la constancia serían sus mejores armas, y que la mayor satisfacción no sería solo recuperar lo que le pertenecía, sino también demostrar a su hijo que la verdadera fuerza no reside en la codicia ni en la deslealtad, sino en la justicia y en la dignidad. Por la tarde, Elena redactó una carta dirigida a Tomás, detallando cada irregularidad y explicando que había tomado medidas legales para proteger sus derechos. La envió a través de un servicio que garantizaba la entrega certificada y la confirmación de recepción. Mientras firmaba la carta, un escalofrío recorrió su espalda. Nunca antes había enfrentado a su hijo con tanta firmeza, pero sentía que cada sacrificio de su vida la había preparado para este momento. La tarde se convirtió en noche, y Elena se sentó junto a la ventana, observando cómo la ciudad parecía ignorar la tormenta emocional que ella estaba a punto de desencadenar. Sabía que, una vez que Tomás recibiera la carta, su mundo familiar se tambalearía. La traición había alcanzado su punto máximo, y ahora Elena estaba lista para equilibrar la balanza. Por primera vez en semanas, respiró hondo y sintió que el miedo cedía espacio al control. La historia no solo continuaba, sino que estaba a punto de volverse implacable. Elena Morales se despertó temprano, con el corazón latiéndole con fuerza, la mente aguda y clara, por primera vez en semanas. La carpeta con toda la evidencia estaba sobre la mesa frente a ella, abierta y ordenada, como un ejército listo para la batalla. Cada documento, cada recibo, cada registro financiero, parecía susurrarle que su tiempo de pasividad había terminado, y que ahora era el momento de actuar con inteligencia, firmeza y paciencia. Su primer paso sería enfrentar a su hijo Tomás y a su esposa Valeria de manera formal, asegurándose de que no pudieran ignorar ni desestimar lo que había descubierto. Julián estaba a su lado, ofreciéndole apoyo y tranquilidad, recordándole que cada palabra debía ser medida, cada movimiento calculado, porque la codicia y la arrogancia de los que habían traicionado a Elena podían volverse contra ellos si no se manejaban con cuidado. Preparó la carta con meticulosidad, enumerando cada irregularidad, cada manipulación y cada acto de traición que había sufrido. No era una simple queja, ni un reproche emotivo. Era un documento legal cuidadosamente redactado que no dejaba espacio para dudas ni evasivas. Cada línea estaba acompañada de referencias a los documentos que respaldaban sus afirmaciones, pruebas fehacientes que demostrarían que Tomás y Valeria habían actuado de manera fraudulenta para apropiarse de sus bienes y vulnerar sus derechos. Elena sabía que la frialdad de su hijo y la manipulación de su nuera no podían enfrentar una evidencia tan clara, y por primera vez, desde que había sido echada de su hogar, sintió que la balanza empezaba a inclinarse a su favor. Julián revisó la carta junto con Elena, sugiriendo pequeñas modificaciones, asegurándose de que el tono fuera firme pero no provocativo, que dejara claro que se habían tomado medidas legales y que cualquier intento de ignorar la situación tendría consecuencias inmediatas. «Elena», dijo Julián, mientras ajustaba los márgenes y subrayaba ciertos puntos clave, «esto no es solo una carta, es un primer golpe estratégico. Debemos esperar su reacción, observar sus movimientos y mantenernos un paso adelante en todo momento. No deben subestimarte». Una vez que la carta estuvo lista, Elena la envió mediante un servicio certificado que garantizaba la entrega y la confirmación de recepción. Mientras esperaba la notificación de que había sido recibida, un torrente de emociones la invadió. Miedo, ansiedad, pero también una determinación renovada. Sabía que su hijo y su nuera no iban a quedarse de brazos cruzados. Eran personas acostumbradas a manipular y controlar, pero ahora Elena tenía un arma que ellos no podían ignorar: la evidencia. Las horas pasaron lentas y tensas. Cada sonido de la ciudad, cada coche que pasaba frente a la casa, cada timbre de teléfono hacía que Elena contuviera la respiración. Finalmente, alrededor de las 5 de la tarde, Julián recibió una notificación. La carta había sido entregada y firmada por Tomás. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La batalla comenzaba. No había marcha atrás. Esa tarde se convirtió en una espera cargada de tensión,
donde cada minuto parecía expandirse hasta convertirse en una eternidad. Al día siguiente, la respuesta no tardó en llegar. Tomás apareció en la puerta de Elena, acompañado de Valeria, con una expresión que mezclaba ira contenida, incredulidad y un toque de miedo que nunca antes había visto. Elena abrió la puerta y los miró con una calma inesperada para quienes habían esperado encontrarla débil y vulnerable. «He recibido tu carta», dijo Tomás con voz firme, tratando de imponer autoridad. «Pero creo que estás exagerando. No entiendo por qué haces esto». Elena lo miró con una serenidad que contrastaba con la tensión de la situación. «Tomás», respondió, con la voz clara y firme, «lo que he hecho es simplemente proteger lo que me pertenece. No es exageración, son hechos. Todo está documentado, y cada intento de manipulación que has cometido tiene respaldo en pruebas. Ahora depende de ti cómo respondas, con honestidad o con más engaños». Valeria, siempre calculadora y segura de sí misma, intervino. «Elena, no necesitamos drama. Podemos llegar a un acuerdo. Todo esto se puede resolver sin involucrar a nadie más». Elena la miró fijamente, notando por primera vez en años la delgada línea de miedo en sus ojos. «Valeria», dijo Elena con calma glacial, «esto no es un asunto de acuerdos voluntarios. Es una cuestión de justicia. Cada acción tiene consecuencias, y cada intento de manipulación será descubierto. No subestimen lo que tienen frente a ustedes». Tomás frunció el ceño, claramente incómodo, mientras revisaba la carpeta sobre la mesa que Elena había colocado estratégicamente antes de abrirles la puerta. Cada documento, cada recibo, cada contrato estaba visible, imposible de ignorar. Su rostro, que antes mostraba seguridad y desdén, comenzó a reflejar una sombra de preocupación. Sabía que no podía desestimar lo que veía, pero su orgullo y su costumbre de manipular lo mantenían inmóvil, sin saber cómo responder. Elena continuó. «He dado todos los pasos para proteger mi vida y mis bienes, pero todavía hay oportunidad de resolver esto sin que la situación se vuelva pública. Sin embargo, cada intento de ignorar la evidencia o de engañarme tendrá consecuencias legales inmediatas». Julián permanecía discretamente detrás de Elena, observando cada reacción, cada gesto, cada tic nervioso. Su papel era asegurar que Elena no cometiera errores, que su postura fuera firme pero no provocativa, que la balanza del miedo y la justicia se inclinara de su lado sin que ellos pudieran reaccionar impulsivamente. Valeria, visiblemente incómoda, susurró algo a Tomás, quien bajó la mirada y se quedó en silencio. Elena aprovechó ese momento para reforzar su mensaje. «No se trata solo de dinero o de la casa. Se trata de respeto, de reconocer que la vida que construí con sacrificio no puede ser pisoteada. Lo que está aquí», dijo, señalando los documentos, «es solo una muestra de la verdad que ustedes han querido ignorar durante años». La tensión en la sala era palpable. Cada palabra, cada gesto, cada silencio estaba cargado de significado. Elena no sentía miedo, sentía poder. Por primera vez en mucho tiempo, la mujer que había sido humillada y traicionada estaba en control de la situación, y esa sensación se reflejaba en su mirada, en su postura, en cada movimiento. Elena Morales había pasado por dolor, sacrificios, traiciones y humillaciones, pero ahora, en esa sala, con su hijo y su nuera frente a ella, se dio cuenta de que la historia podía cambiar. No solo recuperarían la justicia que le habían negado, sino que demostraría que la bondad y el sacrificio de una madre no podían ser ignorados sin consecuencias. Y así, mientras Tomás y Valeria intercambiaban miradas, Elena sonrió ligeramente. No era una sonrisa de alegría, sino de determinación. El primer movimiento de su estrategia había sido exitoso, y la partida apenas comenzaba. Elena Morales permanecía de pie en la sala, con la carpeta abierta frente a ella, mientras Tomás y Valeria la miraban con una mezcla de incredulidad, molestia y una pizca de miedo que no habían sentido jamás. Durante años habían subestimado la fortaleza de su madre, y ahora cada documento, cada recibo, cada contrato, mostraba con claridad la magnitud de su error. Elena había pasado noches enteras planificando cada movimiento, y ahora era evidente que todo estaba cuidadosamente preparado para demostrarles que la traición no podía quedar impune. Tomás intentó tomar la iniciativa. «Mamá,
Creo que estás exagerando, dijo con un tono que pretendía sonar calmado, aunque su voz traicionaba nerviosismo. No necesitamos llevar esto a los tribunales. Podemos negociar un acuerdo. Elena lo miró con serenidad, sintiendo cómo cada palabra de su hijo era un reflejo de la arrogancia que lo había llevado a traicionarla años atrás. Tomás, respondió, con la voz firme y clara, esto no es una negociación. Esto es justicia. Cada intento de manipulación, cada intento de apropiación indebida de mis bienes tiene respaldo legal. No estoy aquí para discutir, sino para presentar la evidencia de lo que han hecho. Valeria, siempre calculadora, intervino con un tono que pretendía suavizar la situación. Elena, podemos resolver esto de manera discreta. No tiene que ser un escándalo. Solo piénsalo. Todo puede solucionarse sin que nadie más se entere. Elena la miró fijamente y notó, por primera vez, la tensión en su mirada. Por años había subestimado la inteligencia y la determinación de su madre, y ahora la mujer frente a ella estaba lejos de ser la víctima pasiva que habían imaginado. Valeria, dijo Elena, con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente, la discreción no es el problema aquí. La verdad lo es, y la verdad siempre encuentra su camino. No pueden ignorarla ni manipularla. Tomás intentó recuperar el control, caminando lentamente por la sala mientras sus ojos recorrían los documentos. Mamá, esto es demasiado. No sé cómo llegaste a esto, pero podemos arreglarlo. No necesitamos abogados ni trámites legales complicados. Elena lo interrumpió, colocando una mano sobre la carpeta para enfatizar la autoridad de su posición. Tomás, esto no tiene vuelta atrás. Todo está documentado. Cada paso que den intentando ocultar, manipular o apropiarse de lo que es mío será descubierto. Y créeme, tengo aliados, tengo evidencia, y tengo la paciencia necesaria para que nada escape a mi control. El silencio se hizo pesado. Cada respiración en la sala parecía amplificada. Cada mirada tenía un peso que antes no existía. Tomás se dio cuenta de que no podía intimidar ni manipular a su madre como había hecho durante años. Su orgullo comenzaba a ceder ante la evidencia que tenía frente a él. Valeria, viendo la frialdad y determinación en los ojos de Elena, trató de mantener la calma, pero su postura comenzaba a encogerse ante la presión. Julián, quien había permanecido discretamente al lado de Elena, intervino en un momento preciso, sin levantar la voz pero con firmeza. Elena no está jugando. Cada documento, cada registro que tienen delante es legalmente vinculante. Su posición es fuerte. Manténganse firmes y calculen cada movimiento, porque ahora no hay margen de error. Su presencia, aunque silenciosa, fortalecía la postura de Elena y aumentaba la tensión en la sala. Tomás, finalmente, se sentó, respirando hondo, con la cabeza ligeramente inclinada. «Mamá, no sabía que tenías todo esto preparado», murmuró, como si admitir la sorpresa fuera su única opción. Elena sonrió ligeramente, pero no era una sonrisa de alegría, sino de determinación. «Tomás, no es cuestión de preparación, es cuestión de justicia. Durante años me ignoraste, me traicionaste y me subestimaste, pero ahora la verdad tiene voz y evidencia, y no habrá forma de que la silencien». Valeria, intentando salvar la situación, sugirió de nuevo un acuerdo amigable, pero Elena no cedió. Explicó que cualquier intento de negociación sin transparencia total sería considerado otra forma de manipulación, y que sus abogados estarían monitoreando cada acción que ellos tomaran. Cada palabra estaba cuidadosamente medida, dejando claro que no habría espacio para juegos ni engaños. El ambiente era tenso, cargado de emociones reprimidas, recuerdos de años de sacrificio y dolor, y la certeza de que la madre que habían ignorado durante tanto tiempo ahora tenía el control absoluto. Elena les recordó cada momento en que había trabajado incansablemente para ellos, las noches sin dormir, los sacrificios personales, los préstamos, la venta de su anillo de oro, el cuidado constante durante enfermedades y dificultades económicas. Cada palabra resonaba con peso y autoridad. Tomás bajó la mirada, mientras Valeria cruzaba los brazos, nerviosa, consciente de que la situación había cambiado radicalmente. Elena Morales no era la madre sumisa de años atrás. Era una mujer que había soportado dolor, traición y humillación, y que ahora utilizaba toda su inteligencia y recursos
para enfrentar a quienes habían abusado de su confianza. La tarde avanzó lentamente. Elena les explicó los pasos legales que seguiría si no había una respuesta honesta y transparente. Cada documento, cada contrato y cada registro financiero fueron señalados y explicados, dejando claro que no había margen para manipulación ni para ignorancia. Tomás y Valeria estaban atrapados entre la evidencia y la determinación de su madre, incapaces de encontrar una estrategia que los liberara de la presión que ella ejercía con paciencia y precisión. Finalmente, Elena cerró la carpeta y los miró a ambos. «No busco venganza», dijo, con voz firme y clara. «Busco justicia. Cada acción que tomen a partir de ahora será observada, documentada y utilizada para proteger lo que es mío. No subestimen lo que han hecho ni la fuerza que pueden hacer de años de sacrificio. Esta es la primera vez que ven a Elena Morales como realmente soy». El silencio en la sala era absoluto. Los tres sabían que algo había cambiado para siempre. La traición había alcanzado su punto máximo, pero la respuesta de Elena era calculada, implacable y llena de estrategia. Por primera vez, Tomás y Valeria comprendieron que no podían manipular ni intimidar a la mujer que durante décadas había sido la columna de su familia. Elena Morales, de pie frente a ellos, con la carpeta cerrada y la cabeza erguida, respiró hondo. La batalla legal y emocional apenas comenzaba, pero ya estaba ganando la guerra de la determinación, la paciencia y la evidencia. Cada sacrificio, cada lágrima y cada momento de dolor se habían convertido en armas poderosas, y ahora el tablero estaba listo para el siguiente movimiento. Elena Morales permanecía de pie en la sala, observando cómo Tomás y Valeria intercambiaban miradas tensas, llenas de incertidumbre y ansiedad. Por primera vez en años, los hijos que habían ignorado, manipulado y traicionado a su madre se encontraban frente a ella sin ninguna posibilidad de escapar de la evidencia que tenía ante sus ojos. Elena respiró hondo y dejó que el silencio hablara por ella durante unos segundos que parecieron eternos. Tomás, finalmente, rompió la quietud con un intento de defensa. «Mamá, esto es exagerado. Todo se puede resolver sin recurrir a abogados ni a procedimientos legales complicados. Podemos llegar a un acuerdo». Elena lo miró con calma absoluta, como quien observa a un enemigo que cree tener ventaja, pero que ya está atrapado en su propia trampa. «Tomás, no se trata de acuerdos», respondió con voz firme, cada palabra medida para que resonara con autoridad. «Se trata de justicia. Todo lo que ves aquí tiene respaldo legal. Cada documento es prueba de los intentos de manipulación y apropiación indebida que han cometido. Ignorarlos sería un error que no podrán reparar». Valeria, intentando tomar el control de la situación, intervino con su tono habitual de seguridad calculada. «Elena, no necesitamos hacer un escándalo. Todo esto puede resolverse de manera discreta. Podemos negociar y evitar consecuencias legales». Elena la miró fijamente, notando la tensión en sus ojos, un indicio de que la máscara de confianza de Valeria empezaba a quebrarse. «Valeria», dijo Elena, con una serenidad que contrastaba con la ansiedad de su nuera. «La discreción no es el problema, la verdad lo es, y la verdad siempre encuentra su camino. No podrán silenciarla ni manipularla, y cada intento de hacerlo será documentado». El silencio se hizo pesado, cargado de años de recuerdos y traiciones. Cada mirada, cada respiración, cada gesto, contenía el peso de décadas de sacrificio, dedicación y decepción. Tomás, acostumbrado a ser el líder y manipulador de la familia, sintió cómo la confianza que creía tener sobre su madre comenzaba a desmoronarse. Cada documento, cada recibo, cada registro financiero en la carpeta frente a él era un recordatorio de su propia codicia y de su error al subestimar a la mujer que siempre había cuidado de ellos con amor incondicional. Julián permanecía discretamente al lado de Elena, observando cada reacción, cada tic nervioso, cada intento de manipulación. Su presencia proporcionaba un respaldo silencioso y seguro. Elena no estaba sola, y los movimientos de Tomás y Valeria serían observados y documentados cuidadosamente. Cada palabra que salía de la boca de Elena era medida, cada gesto era estratégico, y la tensión en la sala aumentaba con cada segundo que pasaba. Tomás, visiblemente incómodo, finalmente bajó la mirada y murmuró: «Mamá, no sabía que tenías todo esto preparado». Elena sonrió levemente,
no de alegría, sino de determinación. Tomás, no es cuestión de preparación, es cuestión de justicia. Durante años me ignoraste, me traicionaste y me subestimaste. Ahora la evidencia tiene voz, y no habrá forma de que la silencien. Valeria, intentando salvar la situación, hizo un último intento. Podemos resolver esto sin que llegue a los tribunales. Todo puede arreglarse. Pero Elena no cedió. Explicó que cualquier intento de manipulación sería considerado otro acto de traición y que sus abogados estarían vigilando cada movimiento que ellos hicieran. Cada palabra, cada gesto, cada silencio, estaba calculado para demostrar que la madre que habían ignorado durante años ahora tenía el control total. La tarde avanzó lentamente. Elena Morales aprovechó para recordarles los sacrificios que había hecho por ellos, las noches sin dormir, los trabajos interminables, los préstamos y la venta de su anillo de oro para pagar la universidad de Tomás, el apoyo constante a Patricia durante el embarazo adolescente, la ayuda financiera y emocional a Ricardo en cada dificultad. Cada palabra estaba cargada de peso emocional y estrategia, dejando claro que no podían ignorar ni minimizar sus acciones. Tomás y Valeria, atrapados entre la evidencia y la determinación de Elena, no encontraron palabras. La arrogancia y el desprecio que habían mantenido durante años se derrumbaron ante la claridad y firmeza de su madre. Elena Morales había tomado el control de la situación. Cada documento, cada registro, cada prueba estaba a su favor. La traición había alcanzado su punto máximo, pero la respuesta de Elena era implacable, estratégica y llena de poder. Finalmente, Elena cerró la carpeta con un gesto deliberado y los miró a ambos. «No busco venganza», dijo, con voz clara y firme. «Busco justicia. Cada acción que tomen a partir de ahora será observada y documentada. Esta es la primera vez que ven a Elena Morales como realmente soy. No subestimen lo que han hecho ni la fuerza que pueden hacer de años de sacrificio. La partida apenas comienza, pero la balanza ya se inclina». El silencio se adueñó de la sala. Tomás y Valeria comprendieron que no podían manipular ni intimidar a la mujer que durante décadas había sido el pilar de su familia. Elena Morales, con la cabeza erguida y la carpeta cerrada, respiró hondo. La batalla legal y emocional apenas comenzaba, pero ella ya estaba ganando. Cada sacrificio, cada lágrima y cada momento de dolor se habían convertido en armas poderosas, y ahora el tablero estaba listo para el siguiente movimiento. Elena Morales permanecía de pie, con la cabeza erguida y la carpeta con la evidencia firmemente en sus manos. Tomás y Valeria estaban frente a ella, atrapados entre el miedo, la incredulidad y la tensión que emanaba de cada palabra que su madre pronunciaba. Era la primera vez en años que se enfrentaban a alguien que no se dejaba manipular, a alguien que había convertido la vulnerabilidad en fuerza y la traición en un arma de justicia. «Tomás, Valeria», comenzó Elena con voz firme, «todo lo que han hecho para apropiarse de lo que legítimamente me pertenece ha sido documentado. Cada transacción, cada intento de manipulación, cada acto de traición está aquí», señaló la carpeta. «No hay escapatoria. La evidencia es clara y está respaldada legalmente. Lo que ustedes creían un juego de poder ahora tiene consecuencias». Tomás intentó replicar, con el orgullo y la arrogancia que siempre lo habían definido. «Mamá, esto no puede ser tan grave. Podemos resolverlo sin involucrar a abogados ni exponer nada públicamente». Elena lo miró con calma glacial, la serenidad en su rostro contrastando con la tensión en el de él. «No, Tomás, no hay negociaciones ni soluciones rápidas. La justicia no depende de la discreción ni del miedo, sino de la verdad, y la verdad está aquí». Valeria, viendo que la estrategia de su esposo no funcionaba, intervino con un intento desesperado de suavizar la situación. «Elena, podemos hacer un acuerdo económico, dejar todo en silencio. No tiene que llegar a los tribunales». Elena negó con la cabeza. «No se trata de dinero ni de silencios. Se trata de responsabilidad, de reconocer que la vida que construí con sacrificio no puede ser pisoteada ni ignorada. Sus intentos de manipulación y codicia tienen consecuencias, y esas consecuencias están respaldadas por evidencia que ustedes no pueden refutar». Durante horas, Elena presentó cada documento, cada registro, cada contrato. Detalló los préstamos fraudulentos, las transferencias indebidas, las promesas rotas
y cómo cada acción de Tomás y Valeria había vulnerado sus derechos y su dignidad. La tensión en la sala aumentaba con cada palabra. Tomás y Valeria intercambiaban miradas nerviosas, conscientes de que cada intento de excusa o evasión se derrumbaba ante la claridad y la fuerza de su madre. Julián permanecía en un segundo plano, observando cada reacción, asegurándose de que Elena mantuviera el control total de la situación. Cada gesto de ellos era registrado mentalmente, cada palabra cuidadosamente analizada, cada intento de manipulación neutralizado por la firmeza y la estrategia de Elena. La mujer que habían subestimado durante años, ahora era la fuerza imparable frente a la que no podían competir. Finalmente, después de presentar toda la evidencia, Elena cerró la carpeta y respiró hondo. Tomás, Valeria, esta es la última oportunidad para actuar con honestidad. Cada acción que tomen será monitoreada, documentada y utilizada para proteger lo que es mío. No subestimen lo que han hecho ni la fuerza que pueden hacer de años de sacrificio. El silencio que siguió fue absoluto. Tomás bajó la mirada, incapaz de sostener la fuerza de la evidencia. Valeria permaneció rígida, con los labios apretados, reconociendo por primera vez que no podían manipular ni intimidar a su madre. Elena Morales, por primera vez en mucho tiempo, sintió la satisfacción que solo surge de la justicia plenamente reconocida. La humillación y la traición habían alcanzado su punto máximo, y ahora la verdad y la determinación la habían colocado en la posición de absoluta autoridad. Esa noche, Elena cerró la puerta de su hogar, segura de que la justicia se había restablecido y de que cada paso futuro de Tomás y Valeria sería observado y limitado por la evidencia que ahora estaba en manos de los abogados y de los tribunales. Por primera vez, desde que había sido echada de su casa, sintió que su vida le pertenecía nuevamente. No solo recuperaba sus bienes, sino también su dignidad y el respeto que siempre mereció. Elena Morales había enfrentado traiciones, humillaciones y deslealtades, pero su coraje, paciencia y estrategia la habían llevado a una victoria que no solo restauraba su hogar, sino que enviaba un mensaje claro a quienes creen que la codicia puede triunfar sobre la justicia y el amor maternal. Nada ni nadie puede subestimar la fuerza de una madre determinada. Y ahora, queridos espectadores, si esta historia te ha impactado, si quieres ver más relatos de justicia, coraje y determinación que desafían la traición familiar, no olvides darle like, dejar tu comentario contándonos desde qué país nos sigues y suscribirte al canal. Porque historias como la de Elena Morales demuestran que la justicia, la verdad y la fuerza interior siempre encuentran la manera de prevalecer, incluso cuando todo parece perdido.